de Dios. Claro, en realidad no es la historia de un hijo pródigo, es la historia de un padre. Él es el personaje central y Cristo estaba respondiendo a sus críticos. Estaban observando que él compartía con gente de mal vivir y Cristo responde y básicamente dice: es que ustedes no conocen a Dios, déjenme contarles cómo es Él. Y les cuenta 3 historias, la tercera, la más larga, del hijo perdido, que regresa a casa y en lugar de que le saquen a patadas, la bienvenida más asombrosa de su vida, ¿verdad? Y Cristo estaba pintando un retrato de cómo es el Padre Celestial. Así que bueno, si les interesa el libro, mi esposa después va a estar atendiendo para poder venderles un ejemplar. Yo quisiera hablar un poco de ese tema tan rico. Y hace pocos años estuvimos en España y viajando en un tren entablamos una conversación con un señor de Arabia Saudita, un musulmán, piloto de helicópteros. Y yo le dije: sabe, yo no sé mucho de la religión musulmana, pero entiendo que según su creencia, cada persona tiene 2 ángeles que le siguen todos los días. Uno de ellos registra todas las buenas obras, el otro registra las malas obras, y en el juicio final, cuando se presenta delante de Alá, los 2 ángeles dan lectura a los libros. Y si las buenas obras superan a las malas, podrá él entrar en el cielo. Así es, le pregunté. Sí, correcto, solo debo añadir una cosa, que si las buenas superan a las malas, Alá será misericordioso con él y podrá entrar en el cielo. Y le dije: sabe, quiero contarle cómo es el Dios en quien yo creo. Y le conté la historia del hijo pródigo. Un muchacho que era la peor pesadilla de un padre. Sus buenas obras no superaban a las malas, al contrario, un desastre de hijo. Y cuando regresa a casa, el padre sale corriendo y besos y abrazos y regalos y toda una fiesta. Y tan grande fue el amor, el perdón del Padre, que Cristo pinta ese cuadro. Así es el Dios en quien yo creo. La verdad, hermanos, cuando miramos al Dios de nuestro Señor Jesucristo, se nos despintan por completo los falsos dioses por ahí. Este es nuestro Dios y no hay nadie como Él. Bueno, quisiera leer solo un verso de este capítulo. Tal vez es mi verso favorito de la Biblia. Y dice así: cuando llegamos a la parte cuando el hijo sale del chiquero, regresa a casa, todo olor a chancho, sucede esto. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Un autor dijo: si más bellas palabras alguna vez se hubiesen escrito, no sé cuáles son. En toda la Biblia, tal vez no hay una declaración acerca de Dios que supera esta, ¿no? Para hacernos saber qué siente Dios por gente perdida, Jesús pinta un cuadro que nos deja atónitos. ¿Alguna vez alguien ha conceptuado a Dios en estos términos? Los dioses falsos lanzaban rayos para hacer saber a la gente quién manda, pero Jesucristo pinta un cuadro de un padre que corre locamente para abrazar a un pícaro que había vivido con los chanchos. ¿Quién alguna vez ha conceptuado a Dios en esos términos? Veamos de cerca esta historia. El hijo pródigo está regresando a casa.
sus cabellos son una maraña de enredos y nudos, no se parece nada al joven farsante que caminó por esta ruta en la dirección contraria hace un tiempo más antes. Su dignidad, su dinero han desaparecido, huele a chanchos, está regresando a casa descalzo, avergonzado después de su malograda escapada a la provincia apartada. Cuando cae la noche, seguramente duerme al lado del camino, tal vez mirando arriba al cielo, pensando qué va a pasar cuando llegue a casa. Mi papá me querrá recibir, con qué cara me voy a presentar ante él, me va a sacar a patadas, ¿qué va a suceder? No sé si en algún momento pensaba tal vez no volver, pero continuó el viaje y por fin llega el momento cuando ve en la distancia el pueblo donde se había criado, ese pueblo que había conocido desde su infancia. Y tal vez se para, se limpia la frente y respira hondo, y luego este joven de aspecto destartalado emprende el último trecho que le quedaba, repasando en su mente el discurso que él había preparado. El joven, tal vez con excremento de puercos en los pies, se acerca a la aldea y de pronto leemos en esta historia que su padre le vio estando él aún lejos. Ahora, ¿cómo es posible que el padre lo viera? ¿Acaso había mandado un mensaje por WhatsApp para avisar a su papá? No, pero esto nos avisa de lo que estaba pasando en esta casa, ¿verdad? ¿Cuántas veces por día el padre salía a la puerta a mirar hacia la distancia pensando en un hijo perdido, anhelando su retorno? Y yo no sé si su otro hijo habrá dicho alguna vez: papá, ¿por qué tanto tiempo pierdes pensando en ese hijo que no sirvió para nada? Sigamos adelante con la vida. Pero ese padre no podía olvidarse. Había un dolor en su corazón y un anhelo de recibir de vuelta a un hijo perdido. Y un día, mirando hacia la distancia, su corazón dio un salto porque vio una persona lastimosa pero familiar en la distancia. En un instante se olvida de todo: su taza de café, su artritis, su espalda dolorido, sus negocios, el protocolo, el qué dirá de la gente, todo se le borra de la mente y el padre se levanta y se echa a correr, impulsado por las emociones acumuladas durante un largo tiempo. Los sirvientes miran sorprendidos, nunca habían visto al terrateniente moverse tan rápido. Y ellos contemplan mientras él agarra la ruta más directa, pasando por el jardín, pisoteando las flores y atravesando el cerco de plantas, y se echa a correr por el camino. Bueno, después de esa partida brusca, los trabajadores se miran el uno al otro y ellos saben qué significa esto. El momento largamente esperado finalmente había llegado. La vigilia prolongada del padre había llegado a su fin. Y fue en ese momento que el pródigo lo vio. Se fija bien y ese corredor que venía a su encuentro con el manto volando por detrás era su mismo padre. Cuando un hijo había deshonrado a la familia, como este muchacho había hecho, no podía aparecer alegremente otra vez en la puerta. Una ofensa tan grave no podía tomarse a la ligera. Encontrarse directamente con el padre era impensable. Lo que debía hacer es ocupar un lugar en las afueras de la aldea, expuesto a las burlas de la gente, esperando hasta que su padre estuviera dispuesto a recibirlo. Luego tendré que postrarse ante él, besar sus pies y someterse a las sanciones impuestas. Pero nada de eso ocurrió. El padre corre por el pueblo. Aristóteles dijo que los grandes hombres no corren en público. Eso es para muchachos, para sirvientes, no para caballeros. Ellos mantienen su respetabilidad. Pero este padre agarra sus vestiduras largas, exponiendo sus piernas
de manera deshonrosa en esa cultura y sale corriendo por el pueblo. Debía estar enojado, molesto, inaccesible tal vez, pero no, descuidando completamente su dignidad, este padre se pone a correr a todo pulmón por la calle principal del pueblo, incapaz de soportar la lentitud de un paso menos ligero. Una conducta definitivamente no patriarcal. Ahora, si hiciéramos una película de esta historia, creo que aquí entraríamos en cámara lenta. ¿Pueden ver correr al caballero? Casi le da un infarto, ¿no? Él ha esperado demasiado tiempo para postergar un minuto más. Su corazón está por reventarse. No quiere postergar esto un segundo más. La emoción va en aumento y nos damos cuenta que estamos llegando a un momento culminante de esta historia. El anhelado encuentro entre padre e hijo está por darse y los vecinos contemplan boquiabiertos un suceso insólito y contemplan con asombro y con admiración. El hijo pródigo está parado, confuso, no sabe si escaparse, si esconderse, no sabe qué está ocurriendo. Está por tener la experiencia más extraordinaria de su vida. Antes que pueda prepararse o procesar lo que ocurre, pues le viene encima un huracán de afecto y un bombardeo de besos. Y con lágrimas corriendo por las mejillas, el padre abraza a su hijo un largo rato en medio de la calle, olor de chancho y todo. ¿Hubiésemos recibido a nuestro hijo de esta manera si hubiera hecho lo que hizo este muchacho? ¿Cómo lo hubiéramos manejado nosotros? No creo que ninguno hubiésemos hecho esto. Capaz que hubiéramos estado en la puerta con los brazos cruzados, con una mirada fría. A ver, postrate en el piso, confesá tus pecados. Bueno, primero bañate, hueles a chancho. ¿Y cómo vamos a saber que esto no se va a repetir? Y no sé qué reprimenda le hubiéramos dado, ¿no? Nada de eso ocurrió aquí. Y hermanos, Jesús está pintando un cuadro. Está diciendo, necesitan conocer a mi Padre. Ustedes me critican porque yo comparto con pecadores, deben ver a mi Padre. Él los recibe con los brazos abiertos cuando han vivido con los chanchos y arman la fiesta más grande jamás vista en el pueblo. Es una escena conmovedora. Y Dios, hermanos, nos está mostrando su corazón, lo que Él siente respecto a cada uno de nosotros. Y no pierdan lo que Jesús nos está mostrando. Pese a nuestros fracasos y tropiezos, aquí vemos el corazón de Dios para con nosotros. Hermano, tus pecados no son suficientemente poderosos para apagar el amor de Dios. No son suficientemente potentes para apagar ese torrente de amor. Y Él insiste en correr al encuentro de rebeldes, fracasados, necios como nosotros. Y con razón el profeta Miqueas dijo, ¿qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad porque se deleita en misericordia. No podemos sino detenernos para mirar con asombro este incidente, este suceso tan extraordinario, este cuadro que el Señor Jesucristo pinta, este torrente de gracia y de amor. Es un cuadro verdaderamente conmovedor. Necesitamos poner pausa y contemplar eso, saborearlo, digerirlo, y que la belleza, el asombro y la maravilla de este suceso
nos deje sin respiración, nos mueva el piso, tal vez que cambie nuestra teología y que cautive nuestro corazón, porque este es nuestro Dios y no hay nadie como Él. Ahora surge la pregunta, ¿este es el mismo Dios del Antiguo Testamento, el Dios de deslumbrante santidad delante de quien tiemblan los ángeles y tiemblan montañas? Sí, lo es. Este es el fuego consumidor, el exaltado Señor de la gloria. Así es. Así que Él es terrible y tierno, correcto. Y la Biblia a veces nos desafía a agarrar verdades que no sabemos cómo unirlas. Un escritor dijo que el cristianismo logra unir verdades furiosas y opuestas, unirlas y mantenerlas furiosas. El Dios delante de quien tiemblan los ángeles y el Dios en cuyos brazos podemos llegar con la confianza de un niño, cuyo amor es más grande de lo que jamás podemos entender. Servimos a un Dios aterrador y acogedor, un Dios temible y tierno. Y celebramos su gloria y celebramos su gracia. Él no solamente es el Altísimo, también es nuestro Abba. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Desafortunadamente, el Dios que muchas personas tienen en su cabeza dista mucho. Y tal vez este es el Dios que muchos tienen en su mente, un Dios descalificador, severo, juzgador, enojadizo, siempre a la pesca de la última infracción. El Dios de extrema escrupulosidad. Bueno, ese fue el concepto que los fariseos tenían de Dios, ¿no? Y esa manera errónea de conceptuar a Dios provocó que Jesús lanzara este misil de parábola para destruir las mentiras que muchos creían respecto al Dios de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si Dios es como Jesucristo lo describe, un Dios que llora de gozo y corre a velocidad de la locura con los brazos abiertos para abrazar a un desastre de hijo, entonces esa es la mejor noticia que hemos escuchado en planeta Tierra. Y si tu concepto de Dios no es como el Padre que Jesucristo describe, tal vez tu concepto necesita un reajuste. Necesitamos dejar que Cristo nos diga quién es Dios. Él es el Verbo, aquel que vino para decirnos cómo es el Padre, para dar a conocer al Padre. Nadie vio jamás a Dios, dice Juan, ni David, ni Isaías, ni Eliseo. Ninguno ha visto jamás a Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Claro, aprendemos algo de Dios en el Antiguo Testamento, pero es una visión bien limitada y muy parcial. El cuadro pleno lo tenemos a través de Jesús. Y nunca nos imaginamos que fuera tan maravilloso y tan bueno. Cristo nos está avisando que cuando el Rey de los cielos divisa en la distancia a un hijo o una hija que regresa, todos los asuntos del universo quedan puestos en un segundo plano. Todo protocolo queda olvidado y el soberano Rey de los cielos se lanza por el camino con manto alateando por detrás para dar la bienvenida a truhanes que han vivido con los chanchos. Bueno, no es nuestra manera acostumbrada de conceptuar a Dios y nuestra mente lucha por asimilarlo. La verdad es que me cuesta meditar en esta historia sin conmoverme, porque esta no es la historia de un muchacho judío. Esta es mi historia.
Y yo no puedo entender cómo el Dios de los cielos me recibe a mí después de mi última escapada donde los chanchos. ¿Tú puedes entender esa parte? Y a lo mejor alguno que estaba escuchando a la historia hubiera dicho un ratito, tú lo estás recibiendo como si fuera el mejor hijo del mundo. Este muchacho ha vivido con los chanchos, este muchacho ha vivido como chancho. ¿Cómo lo vas a recibir como si fuera el mejor hijo del mundo? Sí, lo estoy recibiendo como si fuera el mejor hijo del mundo, porque el mejor hijo del mundo dio su vida por él. Y cualquiera que recibe a mi hijo Jesús, lo recibo como si fuera mi hijo Jesús. Y de eso estaba hablando el apóstol Pablo cuando dice que somos aceptos en el amado. No aceptos en nuestra aceptabilidad, que no existe. Aceptos gracias al Hijo de Dios. Algunos años atrás, un joven estaba haciendo sus primeras prédicas y un mensaje dijo: Dios nunca llega tarde, nunca se adelanta, nunca tiene que correr para llegar a la hora. Dios siempre hace las cosas en su momento. Y luego del mensaje, un hermano le dijo: sabes, bonito mensaje has predicado, pero te equivocaste en un punto. Bueno, ¿en qué punto? Tú dijiste que Dios nunca se apresura. Falso, porque hay una historia en la Biblia donde a Dios le vemos apurado. Y es aquí, ¿no? Cuando el padre está por recibir a su hijo, no espera en la puerta, sale corriendo. Sale corriendo. Y bien dice la Biblia varias veces. Bueno, primero citar estas palabras de Spurgeon, un gran predicador del pasado. Mi Señor está más dispuesto a perdonar que usted a pecar, más dispuesto a indultar que usted a delinquir. Qué interesante. A un Dios que le encanta mostrar misericordia y cuando tiene oportunidad de hacerlo, sale corriendo. No lo hace con reacio, no lo hace de mala gana. Y bien dice la Biblia que Él es lento para la ira y grande en misericordia, que alcanza hasta los cielos. Qué maravilloso es este Dios. ¿Qué le hace correr a Dios? Cualquier oportunidad para mostrar misericordia. Existe un contraste radical entre la lentitud de la ira de Dios y el apresurado fervor de su amor. No hay nada que le hace correr más rápido. Hermanos, ¿no es este el escándalo del Evangelio? Nosotros no tenemos dificultad en creer que Dios es santo y justo y poderoso. Esperaríamos que Dios fuese así. Pero nos cuesta creer que Él se levante y se lance a correr cada vez que un hambriento bribón aparece en la distancia. Esa es una conducta vergonzosa para el Rey de la Gloria. Extremadamente inapropiado para el Altísimo, y ningún monarca terrenal se rebajaría a ese extremo. Y para que el Todopoderoso lo haga, bueno, eso nos parece absurdo. Pero la cosa no termina ahí, se pone peor. Contémplenle al Hijo de Dios mientras sube una colina a tropezones con una cruz sobre su espalda lacerada, y luego proceden a crucificarle, y él es sujetado a una cruz romana con macizos clavos de hierro que atraviesan sus muñecas y sus pies. Él es sometido a la peor forma de ejecución jamás inventada por seres humanos y bañado en sangre, en sudor y vergüenza, retuerce, agoniza y muere. El hacedor y sustentador del universo matado por sus rebeldes criaturas. Esperábamos que Dios fuese
adorado, no torturado. Esperábamos que Él fuese reverenciado, no burlado. Esperábamos verle en un trono, no en una cruz. ¿Alguna vez en la historia del universo ha sucedido algo más chocante que eso? Un estudioso ha señalado que el cristianismo es la única religión cuyo Dios lleva las cicatrices del mal. Sin duda, la historia más extraña jamás oída. Máxima deshonra para el supremo Rey de Gloria. ¿Cómo explicamos eso? ¿Es eso lo que Dios estaba dispuesto a sufrir para hacernos volver a Él? ¿Es el precio que Él está dispuesto a pagar para reparar el desastre causado por nuestros pecados? La cruz fue en efecto Dios diciéndonos: yo no me resigno a tenerles lejos de mí. No importa el precio que tengamos que pagar, no importa lo que tengamos que hacer, les vamos a hacer volver. Ningún precio será demasiado alto, ningún sufrimiento demasiado grande, y no me quedaré conforme hasta tenerles nuevamente en mis brazos de amor. ¿Con qué propósito vino Jesús al mundo? El propósito de Jesús es llevarnos de retorno al abrazo del Padre. El Señor dijo: yo soy el camino, y no es el camino al cielo. Nadie viene al Padre sino por mí. El propósito de Dios, de Cristo, no solo fue llevarnos algún día a una patria celestial. Su propósito fue llevarnos a conocer al Padre, ese Padre que Él conocía, ese Padre que Él había amado desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros conociéramos y viviéramos en su abrazo de amor. Hermano, ¿alguna vez has sido abrazado por Dios? ¿Has recibido un abrazo del Padre? Bueno, Jesucristo cuenta esta historia para decirnos que así recibe Dios a cada hijo perdido que retorna de la provincia apartada, y ese hijo lo recibe y lo envuelve en su abrazo de amor. Y saben, hermanos, en la profundidad de nuestro corazón es lo que más anhelamos, es lo que más deseamos. Philip Yancey dijo: al fin y al cabo, todo lo que siempre anhelamos es ser amado por el hacedor de todas las cosas. Queremos que nos quiera y que nos acepte y que nos ame. El mensaje del Evangelio es que ese Dios está esperando a cada uno para que vuelva y le quiere dar ese abrazo de amor. Esta historia es más que una parábola, es la verdad más asombrosa que jamás vamos a aprender. Y cuando regresamos arrepentidos, nos toca encontrarnos con el amor más grande del universo. El propósito de Cristo es que retornemos al abrazo del Padre. Porque, hermanos, el diseño original de Dios fue que el ser humano viva bajo el gobierno amoroso de Dios, recibiendo amor y vida de Dios, un amor que puede satisfacer los anhelos profundos de nuestro corazón, y recibiendo ese amor respondamos con amor a Dios, y que podamos amar al prójimo, amar a Dios, amar al prójimo. En eso se resumen los dos grandes mandamientos. Ese fue el diseño original. Fuimos creados para vivir recibiendo vida, amor de Dios, y que nuestro tanque se llene con ese amor, capacitándonos para amarle a Él y amarle al prójimo. Fuimos creados para vivir dentro de este plan de Dios, este diseño original.
Pero vino el pecado y destruyó todo esto, ¿verdad? Y nuestra cabeza se llenó de mentiras y de conceptos errados y nos asustamos y nos alejamos y nos escondemos de Dios. Y si no recibimos amor y vida de Dios, ¿cómo vamos a llenar esas necesidades interiores? Bueno, nos volvemos idólatras y comenzamos a buscar en el dinero, en el sexo, en la fama, en el éxito, algo que pueda llenar ese vacío, pero no funciona. Los ídolos siempre nos desilusionan porque fuimos creados por Dios y fuimos creados para Dios, y mientras vivamos sin Dios, vivimos vidas frustradas. Y Cristo vino para restaurar esto. Vino para colocarnos nuevamente bajo ese torrente del amor de Dios, para que ese amor satisfaga nuestro corazón y nos convierta en asombrados adoradores y amantes de Dios, capaces también de amar al prójimo. Aunque no nos devuelva amor, recibimos suficiente amor de parte de Dios como para darlo, aunque no nos amen de vuelta. Cristo vino para volver a establecer esta relación con Dios. El propósito de Cristo no solamente es que retornemos al abrazo del Padre, su propósito es que vivamos en el abrazo del Padre. El abrazo del Padre no solamente es la bienvenida que Dios nos da, es el lugar donde tenemos que vivir. Y bien dijo Judas en su libro: conservaos en el amor de Dios. Vivan ahí, no se muevan de ahí. Vivan disfrutando de ese amor y vivan a partir de ese abrazo de amor. Juan 15:9 lo dice muy bien, palabras de Jesús: como el Padre me ha amado, yo os he amado, permaneced en mi amor. Vivan ahí, construyan su casa ahí, no se muevan de ahí. La vida cristiana no la vivimos tratando de llegar al amor del Padre. Hermanos, el Evangelio nos coloca en el abrazo del Padre. Y ahora la Biblia nos llama a que vivamos ahí, disfrutando de ese amor y respondiendo a ese amor, amando a Dios y amando a otros. En eso consiste la vida cristiana, querido hermano. La conversión implica una mudanza a un lugar maravilloso. Somos llamados a vivir en el abrazo del Padre, a descansar en el amor del Padre, a vivir confiados en ese amor radical que fue demostrado en el Calvario. Y luego Cristo continúa y dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. ¿Cuál es el gozo del que habla Jesús cuando Él dice mi gozo? Ahora quiero que sea gozo de ustedes. ¿A qué se refiere Jesús? Bueno, un famoso predicador lo puso así: el gozo de Jesús en primer lugar es el gozo de vivir en el amor del Padre. Él sabe que el Padre le ama, que Él nunca hizo otra cosa que amarle. Ahora ese es el gozo que Cristo te da a ti, el gozo de saber que tu Padre te ama. El hijo de Abba está diciendo: yo desde la eternidad he vivido deleitándome, disfrutando el amor de mi Padre. Ahora ese lugar no solamente es para mí, es para ti. Yo he venido para que conozcan este Padre y para que vivan en su abrazo de amor. Quiero que mi gozo sea en su gozo y no solamente de manera parcial. Quiero que tengan este gozo de manera completa. Este privilegio no se concede meramente a los grandes ungidos, siervos del Señor, el pastor o los misioneros o los evangelistas. Este abrazo es dado a cada truán que vuelve de la provincia lejana, regresa a la casa y aterriza en los brazos del Padre. Dijo Tim Keller: saber que el Rey del universo te ama
es el fundamento más sólido que puede tener un ser humano. Vivir con esa confianza es haber vuelto a casa, es llegar donde teníamos que estar siempre, ¿verdad? Disfrutando de un amor que no tiene fin. Nuestra descripción de funciones como cristianos se reduce a esto. La tarea más importante que tienes hoy es realizar toda otra tarea, consciente de que tú te encuentras continuamente sumergido en la presencia amorosa de Dios. ¿Qué espera Dios de ti, hermano? ¿Más santidad? ¿Más compromiso? ¿Más obediencia? ¿Más servicio? En realidad hay una sola cosa que Dios espera de ti: que tú vivas cada día disfrutando su abrazo de amor. Y todo lo demás fluye de eso. Una vida de santidad, de compromiso, de obediencia, fluye de saber quiénes somos y cómo es ese amor que nos ha llegado por medio de Jesús, para que vivamos vidas respondiendo con gozo y gratitud frente al amor de Dios. Porque si no hemos entendido esta parte, bueno, la vida cristiana se nos vuelve bien cargosa y estamos tratando de hacer que Dios nos ame, que nos quiera, que se ponga contento con nosotros, y nuestra vida cristiana se convierte en un esfuerzo de ganar esa aceptación, y no está en venta, por si acaso. Una vez un joven le fue a buscar a un predicador, dijo: hermano, necesito hablar con usted. Y los dos salieron a caminar. Y el joven le comenzó a contar todas sus luchas. Hermano, me cuesta orar y no soy constante en leer la Biblia y no sé cómo testificar y hay tentaciones que me derrotan, y estaba repasando todas sus luchas, ¿no? Y el hermano le dijo un ratito: para. Y le hizo una pregunta: dime, ¿cómo anda tu relación con tu padre? Mi padre. Mi padre es un perfeccionista de esos, nunca puedo contentar a mi padre, siempre me exige mejores notas en la universidad y nunca está contento conmigo, siempre me reclama, así andamos con él. Y el hermano le dijo: ¿sabes algo? Tú piensas que Dios es igualito a tu padre. Tengo una noticia para ti. Se le acercó, le dio un abrazo de oso, le dijo: tú ya tienes el abrazo de Dios. No cuando hayas memorizado toda la Biblia, no cuando hayas ayunado 40 días y 40 noches, no cuando hayas ganado a 1000 personas para Cristo, sino aquí y ahora ya tienes el abrazo de Dios. Y el chico se echó a llorar porque de pronto entendió el evangelio. Y el hermano le dijo: sabes, en tu vida hay cosas que mejorar, hay cosas que sacar, hay cosas que cambiar, pero todos esos cambios se dan dentro del abrazo, no como alguna condición para obtenerlo. Y qué tremendo saber que Dios me da su abrazo. El padre le dio un abrazo al joven, no cuando se había bañado, había cambiado de ropa y cuando había pedido perdón de buena manera. Le abrazó con todo el desastre y claro, los cambios se dieron después. Y qué tremendo que Dios me dé su abrazo. Me dice: Jorge, ya tienes mi aceptación. En tu vida hay mucho que cambiar, hay mucho que sacar, pero todo eso va a suceder dentro del abrazo. Hermanos, este es el evangelio. Esa es la gracia de Dios. Este es el mensaje más maravilloso jamás escuchado en planeta Tierra. Cuando Jesucristo escuchó que su primo estaba predicando y multitudes estaban yendo al río Jordán a bautizarse, se dio cuenta que había llegado su momento. Guardó sus herramientas, su serrucho, martillo, cepillo, su mandil, puso llave, la carpintería y se fue donde Juan el Bautista. Y fue bautizado. En ese momento el Padre habló desde el cielo. Claro, Jesús estaba por iniciar un
tiempo de ministerio que iba a cambiar el rumbo de la historia. ¿Qué va a decir el Padre? Le va a decir qué mensaje tiene que predicar, dónde tiene que ir, cómo realizar este ministerio. Tenía una sola palabra para su hijo. Y le dijo: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y con esas palabras retumbando en sus oídos, Cristo salió y cambió el rumbo de la historia, viviendo en el amor del Padre y compartiendo el amor del Padre. Hermanos, muchos deseamos servir al Señor, deseamos estar en ministerios, trabajar en la obra de Dios, y podemos estudiar teología, capacitarnos, aprender muchas cosas sobre el ministerio, pero hermanos, no estamos listos, aunque tengamos un diploma en la pared, no estamos listos para servir todavía, hasta que escuchamos esta palabra: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a cada hijo Dios le da esa palabra: tú eres mi hijo amado. Y si no hemos escuchado esa palabra, nuestro servicio, ministerio y trabajo apunta a ganar el abrazo del Padre, porque no hemos entendido el Evangelio y necesitamos procesar esta tremenda verdad que nos presenta el Señor Jesús. Yo soy un hijo pródigo cada vez que busco amor incondicional donde no puede ser encontrado. ¿Por qué sigo, dice Henry Nouwen, por qué sigo ignorando el lugar de amor verdadero para buscarlo en otros lugares? ¿Por qué insisto en marcharme del hogar donde soy llamado hijo de Dios, el amado del Padre? ¿Cuántas veces jugamos el papel del hijo pródigo, verdad? Buscando amor incondicional donde no hay, porque hay un solo lugar donde vamos a encontrar ese amor que satisface nuestro corazón, y es en el abrazo del Padre. El Evangelio es una invitación a volver al abrazo del Padre. El Evangelio es una invitación a vivir en el abrazo del Padre. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced, vivan, quédense ahí, vivan en mi amor. Alguien sugirió que un día, cuando estemos en el cielo, habrá una sola pregunta que Dios tendrá para nosotros. Y esa pregunta podría ser esta: ¿tú creíste que yo te amaba? Claro, Señor, yo sabía, desde la escuela dominical aprendí eso. Pero ¿tú creíste que yo te amaba? Claro, Señor, cantamos de eso, escuchamos mensajes de eso, pero te estoy preguntando si tú creíste que yo te amaba. Señor, hasta he predicado mensajes sobre ese tema. Sí, yo sé, pero te estoy preguntando si tú creíste que yo te amaba. Bueno, Señor, para decir verdad que me costaba, sabiendo lo bandido que era yo, me era difícil creer que tú me amabas. ¿Tú crees que Dios te ama? No al hermano que está al lado, no al que está sirviendo al Señor con mucho fuego espiritual, sino a ti y a mí. Bueno, hermanos, esa es la lección que aprendimos en la escuela dominical, primera clase, primera lección. Jesús te ama, pero pasan 10 años y pasan 20 años y pasan 30 años y todavía estamos tratando de entender eso. Un gran teólogo en una conferencia
le hicieron preguntas a este doctor y uno le preguntó: doctor, usted de tantos años de estudiar la teología, ¿cuál es el más grande pensamiento que ha tenido usted? Y el doctor respondió con las palabras que cantan los niños en la escuela dominical y dijo: el más grande pensamiento es este: Cristo me ama, me ama a mí, pues la Biblia dice así. ¿Nos vamos a topar con algo más grandioso que eso? Creo que no. Pero ¿por qué no estamos viviendo ahí? Creo que necesitamos que el Espíritu prenda el foco en nuestro interior, haciéndonos saber que es verdad, es cierto, es la verdad más grande, y lo que más anhelamos. Ese es el Evangelio que Cristo nos vino a compartir. El Evangelio es una invitación de volver al abrazo del Padre y es una invitación a vivir en el abrazo del Padre.